Los rumores y las historias de niños alterados en el otoño de 1939 fueron al principio ignorados por los residentes adultos de Provincetown, en Massachusetts. De todos modos, los niños tenían una imaginación desbordante y se acercaba Halloween, y las noches se volvían cada vez más oscuras. No era de extrañar que se asustaran. Contaban historias de una figura alta, normalmente vestida de negro, que saltaba hacia los niños sobresaltados como de la nada. Algunos incluso decían ver ojos resplandecientes. Sin embargo, un incidente con una mujer joven hacía que la comunidad adulta se sentara y prestara un poco más de atención, y muy probablemente hizo que los niños se preocuparan aún más. Si esta cosa atacaba también a los adultos, seguramente nadie estaría a salvo. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Los avistamientos del Black Flash o el relámpago negro son objeto de debate. Algunos investigadores afirman que los avistamientos solo duraron semanas. Otros, sin embargo, insisten en que continuaron durante varios años. Pero volvamos al avistamiento de la joven que hizo que los adultos de Provincetown empezaran a tomar nota. Esa tarde de octubre de 1939, con la ciudad mucho más tranquila ahora que muchos de los turistas de verano habían regresado a sus respectivos lugares de origen en Estados Unidos, una mujer de la localidad, Mary Costa, paseaba por la ciudad. Sin embargo, al pasar por delante del ayuntamiento, algo extraño saltó de entre los arbustos. Más tarde diría que la amenazadora figura medía 2 metros, tenía orejas puntiagudas plateadas y ojos azules resplandecientes. Se quedó mirando a Costa durante unos instantes, luego saltó y se alejó de la zona, sin dejar de saltar y saltar hasta perderse de vista. Rápidamente se dirigió a una cafetería cercana cuya luz pudo ver asomarse por las ventanas. Varios hombres de la tienda fueron a ver si podían localizar al agresor, pero fue en vano. Se presentó una denuncia a la policía local, que aunque tuvo la amabilidad de registrar los pormenores, no lo trató como algo preocupante. Sin embargo, a medida que fueron llegando denuncias similares en los días y semanas siguientes, su actitud a este misterioso acosador cambió un poco. Todos los informes eran básicamente iguales. Hablaban de una figura misteriosa, vestida completamente de negro, normalmente con algún tipo de capa. Además, todos mencionaban unos ojos resplandecientes que según algunos eran rojos y según otros de un azul plateado. Luego estaban las orejas puntiagudas, así como un zumbido extraño similar al de una abeja o una mosca. Es más, podía saltar o brincar a una altura increíble, al menos más de 3 metros. Sin duda, algo que una persona no podría hacer sin ayuda técnica de algún tipo u otro. A medida que los informes continuaron, también lo hicieron los apodos asociados con la criatura detrás de él. Estos incluían el fantasma de Provincetown, el demonio fantasma, el fantasma negro y el diablo de las dunas, por ejemplo. Sin embargo, el relámpago negro fue el que perduró y acabó con todas las demás etiquetas, y durante un tiempo, el relámpago negro fue la entidad más temida de la región. La propia policía tenía problemas para seguir el ritmo de los informes sobre esta amenazadora criatura, especialmente en aquellas ocasiones en las que los informes provenían de 2 lugares a una distancia considerable al mismo tiempo. Esto sugeriría que la criatura podía moverse a velocidades similares a la teletransportación o que había más de un relámpago negro ahí afuera. La mayoría de los informes, aunque muy amenazadores, eran esencialmente no violentos. Esta misteriosa figura oscura y camuflada saltaba de algún lugar. Curiosamente, nunca había un escondite claro a la vista. Asustaba a la persona, saltaba por los aires y desaparecía. Solo unos pocos incidentes registrados sugieren algún tipo de interacción violenta. Uno de estos fue cuando el lugareño, Charles Farley, disparó su arma contra la extraña criatura. Afirmó haberle dado, pero el ser se limitó a reírse antes de saltar una reja y desaparecer. Otro testigo anónimo afirmó que el relámpago negro lo arrinconó y lo obligó a lanzarle un puñetazo. Increíblemente, la criatura atrapó su puño en el aire, aplastándole aparentemente la mano antes de arrojarlo al suelo. Tal vez el pormenor más sorprendente de los crecientes avistamientos, además de la aparente fuerza sobrehumana de la criatura, fueron las llamas azules que salían de su boca.
Tal vez lo más interesante sean los pormenores más que similares a los encuentros con el Spring Hill Jack de mediados y finales del siglo XIX en el sur de Inglaterra. El último avistamiento tentativo de la misteriosa criatura se produjo a principios del siglo XX. Una extraña figura oscura fue vista saltando por encima de los tejados de una urbanización cercana a Londres. ¿Podría ser Spring Hill Jack, una entidad de carne y hueso que de algún modo escapó de la mirada pública aventurándose en Estados Unidos? ¿O podrían ser ambas criaturas independientes entre sí, pero de la misma raza desconocida para nosotros? ¿Y qué son? ¿Son simplemente humanos que usan algún tipo de tecnología? ¿O podría ser una criatura alienígena? Hay quien afirma que los pormenores de los relatos del Spring Hill Jack son añadidos recientes a los relatos del Black Flash para crear tal vínculo. Aunque ciertamente no está fuera de lo posible, no parece probable. Sin embargo, hay discrepancias sobre algunos pormenores de los avistamientos del Black Flash, entre estos la duración. Muchos investigadores de la era moderna, basándose en gran medida en obras como Passing Strange de Joe Citro y New England Mad de Robert Cahill, que los avistamientos se prolongaron durante varios años. De hecho, el último incidente se produjo en noviembre de 1945. Sin embargo, el investigador Theo Pikeman no está de acuerdo y afirma que los avistamientos solo duraron unas semanas antes de detenerse repentinamente. Es más, muchos creen que la propia época, los últimos meses de 1939, son importantes de examinar a la hora de investigar los avistamientos del relámpago negro. Al comenzar el último año de la década de los 30, la zona de Nueva Inglaterra estaba tan afectada por la reciente Gran Depresión como cualquier otro lugar de Estados Unidos. Además, como los pescadores de la región experimentarían por sí mismos, los submarinos nazis frente a la costa de Cape Cod eran una señal aterradora, a pesar de las palabras del presidente Franklin Roosevelt de que Estados Unidos estaba a punto de verse envuelto en otra guerra en Europa. A un nivel mucho más local, en los primeros días de enero de 1939, un extraño monstruo marino apareció en la costa cerca de Wood End. En aquel momento se dijo que la criatura era igual a la avistada por George Reedy en 1886. Finalmente se determinó que se trataba de un tiburón peregrino en descomposición. Sin embargo, este extraño suceso marcó la pauta para los habitantes de Provincetown, que vivieron nuevas situaciones extrañas. Por ejemplo, y por razones que aún se desconocen, un informe anual de la policía afirmó que las mordeduras de caninos y los gatos callejeros habían alcanzado repentinamente un máximo histórico en la zona. Además, en septiembre comenzó una oleada de incendios provocados por los que acabaría siendo detenido un hombre de 40 años. Tanto si tuvo influencia como si no en la mentalidad de los habitantes de Provincetown en el momento de los avistamientos del relámpago negro, el país también se encontraba a menos de un año de la infame misión de la Guerra de los Mundos, en la que muchos ciudadanos reaccionaron con pánico absoluto ante lo que pensaban que era una invasión alienígena real. Este incidente por sí solo es un gran ejemplo del poder que los medios de comunicación pueden tener sobre la mente de las personas y de lo rápido que puede llegar a manejarlas. ¿Había algo que afectaba la perspectiva de los residentes de Provincetown? ¿O es que la mentalidad colectiva de la ciudad estaba preparada para un engaño? El jefe de policía, Anthony Travers, declararía que los avistamientos del relámpago negro no eran más que una broma de 4 chicos, todos estos vecinos de la zona. Según su declaración, que no fue un comunicado oficial de la policía, conocía la identidad de uno de los chicos, y así hablaría con él y con sus padres. Inmediatamente después, los avistamientos cesaron. Travers, tal vez bastante increíble, afirmó que los chicos se dividieron en 2 grupos. Luego, uno se paraba sobre los hombros del otro, y luego se cubrían con una gran capa negra, usando harina como una máscara improvisada. Aunque esta aparente explicación encajaría en la cronología de Pikeman, sigue dejando sin explicar muchos otros aspectos de los avistamientos. Por ejemplo, cómo los chicos pudieron saltar tan alto, o si los informes son correctos, cómo pudieron resistir las balas, o dominar en varias ocasiones a hombres adultos y en su mayoría fuertes y capaces. Tampoco explica los ojos resplandecientes. Y de nuevo, tampoco explica qué eran esas llamas azules que salían de la boca de la criatura.
Podría ser que la explicación de Travers se diera simplemente para calmar el pánico de los habitantes del pueblo. Sea cual sea la verdad que se esconde tras el relámpago negro, parece que dejó una huella en toda la zona de Provincetown y hasta cierto punto sigue haciéndolo hasta hoy en día. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.